Dios le bendiga, Dios le guarde, mis santos hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes en este hermoso día, que el Señor lo cubra, lo guarde, lo fortalezca en el nombre de Jesús. Alabado sea el Cordero de Dios. Dios bendiga a cada país, cada integrante que son parte de esta plataforma. Alabado sea Dios, santo eres Jesús. Mi alma te glorifique, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Alabado sea Dios para siempre. Ustedes son más que bienvenidos a esta plataforma. Ustedes son parte de ella. Los que están suscritos y los que se van a suscribir. Los que están visitando, le invito a que dejen de ser visitantes y que sean parte de esta plataforma. Aleluya. Suscríbete, denle like. Comparta el video. En este hermoso día tenemos un tema muy especial. Es la verdad os hará libre. ¿En qué verdad estamos andando? ¿En la que Dios quiere que estemos o estamos especulando por ahí en cualquiera verdad a la cual cuando usted le busca el fundamento no lo encuentra? Aleluya. Vamos todos a buscar en el Evangelio según San Juan, su capítulo 8, verso 31. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Dios tiene una palabra para ti. Palabra que va a abrir tus ojos. Palabra que va a transformar tu vida en esta hora. Gloria a Dios, santo eres Jesús. Leemos la palabra de Dios bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que había creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, que por ti, Dios mío, conocemos esta verdad. Gracias que por ti, Dios mío, lo vamos a atar a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Gracias porque tu verdad, Dios mío, nos hará libre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, eres el invitado de honor. En esta hora ven tomando el dominio y el control. Neutralizamos toda fuerza contraria, toda negatividad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Para conocer esta verdad de Cristo, nosotros podemos ver, gloria a Dios, que en Génesis, su capítulo 1 en adelante, nosotros vemos cómo Dios formó los cielos, la tierra y todo lo que en la tierra existe y lo que existe en el cielo. Alabado sea el Cordero de Dios. Pero ¿qué acontece? Dios creó todo bueno sin que hubiera ninguna falta, ninguna mancha, ningún pecado. Al paso del tiempo acontece, gloria a Dios, que el hombre se olvida del mandato del Señor, que Dios le había dicho que no comiese del árbol del bien y del mal. Al Dios darle ese mandato y al hombre desobedecer, vemos que el hombre comete su primer pecado. Cuando comete su primer pecado, gloria a Dios, fueron expulsados del Edén y
comenzaron a trabajar, comenzaron a tener otro tipo de vida a la cual Dios no tenía un estatus de vida así para el hombre. El hombre fue creado para vivir bien, para tener todas las comodidades, porque Dios se la hizo toda en el Edén, pero no pudo disfrutar de ellas por causa del pecado. Alabado sea el Cordero de Dios. Por eso nosotros vemos que aquí en el Evangelio de San Juan 8:31 nos dice que Jesús le hace referencia a los judíos. Aleluya. Que habían creído en Dios. Jesús le dice que si ellos permanecieren en la palabra, serán libres. Nosotros tenemos que permanecer en la palabra de Dios día tras día. Debemos de permanecer en la palabra de Dios, porque esa es la que nos va a llevar a la libertad plena. Él dice un refrán que el que no conoce la historia de su país, pues está perdido, andará errante. Gloria a Dios. ¿Por qué andará errante? Porque no conoce. Pues si Dios es nuestro Dios, debemos de conocer la historia de Dios. ¿Qué ha hecho Dios para la humanidad? ¿Qué ha hecho Dios con el hombre? Alabado sea el nombre de Cristo. Y podemos ver, gloria a Dios, que Dios ahí le hace referencia a los judíos, preguntándole, ¿están permaneciendo en mi verdad? ¿Conocen mi verdad? Si ustedes permanecieren en mi verdad, serán mis discípulos. Sabiendo que Jesús preparó discípulos para que predicara el Evangelio por todos los lugares, a todas las naciones. Dios lo preparó. Alabado sea el Cordero de Dios. Pero para ser discípulo de Dios tiene que permanecer en la verdad, en la obediencia. Pero aquel que no permanece en la obediencia, Dios no lo ve como discípulo. Esa verdad que Cristo murió por nosotros, que Cristo dejó su trono para venir a ser sacrificado, es importante que lo conozcamos, que lo apliquemos a nuestra vida, que vivamos con temor y temblor, que no juguemos con la salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero cuando alguien no conoce a qué vino Jesús, por qué vino Jesús, Él vino a derribar el acta que no era contraria, tal como dice en Colosenses 2, verso 14. El acta que no era contraria, Jesús vino a deshacerlo, a pagar un precio por cada uno de nosotros. ¿Y cómo pagó Jesús el precio de nuestro pecado? Jesús lo pagó en la cruz del Calvario, siendo humillado, siendo pisoteado, abofeteado. Se llevó 39 latigazos. Y no fue latigazo simple. Aleluya. La sangre de Jesús comenzó a ser derramada a través de esos latigazos. Sus carnes fueron desgarradas a través de esos latigazos. Cuando le pusieron esa corona de espina, la sangre se derramaba de su cabeza. Corría en su rostro esa sangre preciosa que no tenía pecado. Esa sangre preciosa que no tenía que ser derramada. Pero por nuestra desobediencia vino Jesús a morir por cada uno de nosotros. Vino Jesús a cambiar nuestro lamento en baile. Pues cuando reconocemos que alguien hizo un milagro tan grande, un acto de misericordia tan grande por nosotros, debemos de vivir recordándolo. Debemos de vivir pensando en lo que pasó Jesús para que nosotros alcancemos el perdón de nuestro pecado. Pero acontece que hoy por hoy uno le predica a las almas, uno le dice que viene juicio de Dios, pero no están atentos
a la palabra de Dios. No quieren guardarla, no quieren permanecer. Hoy se convierten, mañana se apartan. Por eso la palabra nos dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y debemos de tener en nuestra mente y en nuestro corazón el querer ser escogido de Dios, el querer ser aquellos que van a heredar el reino de los cielos juntamente con Jesucristo. Porque este mundo está contaminado. El ardor del pecado sube a la presencia de Dios. Ya no hay padre para hijo, ni hijo para padre. No hay tales misericordia. Todo está envanecido. Las personas no quieren recibir la palabra de Dios. ¿Por qué no quieren recibirlo? Porque están en sus afanes, en su deleite, complaciendo las obras de la carne. Si se fijaran en Gálatas 6, que no habla, porque el que siembra para la carne, de la carne va a cegar corrupción, destrucción, muerte, agonía, tristeza, enfermedad. Esos son las obras que la carne produce en el hombre. Destrucción. Pero Dios hoy nos dice que si el Hijo del Hombre en verdad lo hiciera libre, serán verdaderamente libres. ¿Por qué Dios nos dice que debemos de ser libres? Porque el hombre está atado en diferentes cosas. Y todo eso redunda a los deseos de la carne. El hombre cumple todo lo que la carne le pide. Pero Dios le pide una sola cosa, que permanezca en su palabra para poder ser libre. Que permanezca en su presencia. Si estamos en la palabra, nos vamos a llenar de la presencia de Dios. Porque la palabra es vida. La palabra tiene su propia vida. Y cuando la escudriñamos, nosotros recibimos vida. Recibimos fuerza. Recibimos esa fortaleza espiritual que necesitamos. Recibimos esa fe que necesitamos. Esa confianza. La recibimos a través de esa palabra. Pero muchos solamente tienen la Biblia abierta en el Salmo 91. Día viene, día va. Se llena de polvo y no la escudriña. Cuando ella misma nos manda a escudriñarla porque os parece que ahí está la vida eterna. Si la vida eterna está en esta palabra, pues esa es la que debemos de mantener día a día en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios la dejó para nosotros. Mira cómo dicen ellos, los judíos. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dicen? Tú que seremos libres. Muchas veces las personas creen que son libres, que no tienen pecado. Y la palabra nos enseña en Romanos: por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la presencia de Dios. Usted dirá: ¿cuál es todo? Todos nosotros. Porque venimos del pecado. Desde que la primera descendencia, el primer humano en la tierra pecó, todos los que vinieron de él se hicieron pecadores. Pero ahí vemos que los judíos dicen que son descendientes de Abraham, linaje de Abraham, que ellos no son esclavos. No tienen pecado, en pocas palabras, que nunca han sido esclavos de nadie. Sí, no han sido esclavos de nadie, pero sí de su propia carne. Si su carne le dice: vete por ahí, haga tal cosa,
lo hace sin pensarlo. Abandona su familia, lo hace sin pensarlo. Bebe, fuma, lo hacen sin pensarlo y no son esclavos. Hoy por hoy podemos ver personas que tenían un estatus social muy alto, pero por obra de la carne lo destruyeron todo. Hicieron lo que la carne quiso que hiciera, y al hacerlo perdieron todo. Y de una persona honorable pasaron a ser indigentes. ¿Acaso Dios quiere que el hombre esté así? Dios no quiere que el hombre esté así. Dios quiere que el hombre esté bien, que el hombre conserve lo que ha trabajado, lo que el hombre ha tenido con el sudor de su frente. Dios quiere que permanezca, pero por vía del pecado, de la desobediencia, pues el hombre lo pierde todo en un abrir y cerrar de ojos. Porque el enemigo es astuto. Vino a destruir, a hurtar, a robar. Pero cuando no tenemos la verdad de Dios en nuestra vida, no podemos ver esas situaciones. No podemos ver cuán doloroso es. Pero cuando ya nosotros podemos ver con la palabra que nos dice, no peque, no robe, ame a tu prójimo como a ti mismo. Esa palabra nos lleva a una verdad. Hay gente que no tiene corazón para amar. Tiene un corazón, pero es para odiar. Pues Dios nos dice que debemos de amar a nuestro prójimo. Debemos de honrar a nuestro Padre. ¿Para qué? Para que nuestro día se alargue en la tierra. Para que nuestro día sea bendecido. Pero eso es cuando cumplimos la voluntad de Dios. Cuando nosotros no hacemos nuestra voluntad. Cuando nosotros podemos decirle no al pecado. Pero hay gente que no pueden decirle que no al pecado, porque no son libres. Pero se creen libres. Dicen que no son esclavos, que ellos no pueden servir a Dios porque ellos creen que van a ser esclavos. Dios vino a morir para que el hombre fuese libre de la esclavitud del pecado, de que el hombre se aparte del pecado, de que el hombre se aparte de cuantas cosas que hay en el mundo. Dios quiere que nuestra vida sea diferente. ¿Y cómo será diferente si no tenemos la palabra? Hoy Dios te está dando esta palabra. Ven a los pies de Cristo, conozca su verdad y tú y tu casa serán libres. Cornelio era jefe en la cárcel y ahí gobernaba él bajo su esclavitud. Y cuando Pablo y Silas se encontraban presos, pues ahí él fue predicado por la acción que hizo Dios. Ahí hubo un gran temblor mientras Pablo y Silas adoraban. Y aquel soldado no le quedó de otra cuando vio la puerta abierta, las cadenas tiradas en el suelo. Quiso matarse en medio de la desesperación. Eso hace el enemigo, que por cualquier problemita, por sencillo que sea, lo pone grande para quitarte la vida, para quitarte el gozo, para quitarte la paz. Pero qué bueno que Dios está ahí para decirte, detente. Así le dijo Pablo, detente, hombre, ¿qué va a hacer? Estamos aquí, todos estamos aquí. Y cuando él vio eso, él quiso ese Dios que tenía Pablo. Él quiso y se llevó a Pablo. Él y su familia se convirtieron. Y me imagino, conforme a la palabra, no imaginándome, que esa gente comenzaron a tener una iglesia en su casa, a adorar al Dios de poder, al Dios que quita los grilletes,
sin tener que descender de su trono, al Dios que envía a los ángeles a protegernos, al Dios que quita toda barrera, toda contrariedad. Él dice que seremos verdaderamente libres y seremos su discípulo. Fíjese qué bueno es el Señor. El primero nos dice que permanezcamos en su palabra para ser su discípulo. Cuando nadie te conoce, cuando nadie te ve, nadie te da importancia, cuando estás en el camino errante, cuando estás sentado en un banquito que lo que está lleno de fuego, de pina, donde no te sientas bien, Él te dice, Él te da una palabra. Te dice, ven, sígueme, escudriña esta palabra, apréndetela, que tú vas a ser alguien. Ya no será menospreciado. Ahora tú serás mi discípulo. Y luego de ser discípulo, Él le dice que va a ser libre. Y después que alguien es libre por la sangre de Cristo, es algo maravilloso que Dios le está diciendo. Puedes salir y hacer a otro libre también. Porque ya eres libre. Ya estás sanado. Ya tienes un legado. Eres discípulo del Señor. Alguien que tiene una identidad para hacer todo lo bueno y apartarse lo malo. Pero cuando nosotros no conocemos esa verdad, no lo aplicamos a nuestra vida, aunque lo hemos escuchado, esta palabra, cuando no lo aplicamos, no somos nada. Solamente nos quedamos en creación de Dios. Dios no quiere que sigamos como creación. Dios no quiere que tú sigas como creación. Cuando tú y yo confesamos el nombre de Cristo, pasamos de muerte a vida. Pasamos de creación a hijo, a coheredero juntamente con Jesucristo. Pero muchas personas se preguntan, ¿a qué vine a esta tierra? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? Andan en el mundo sin saber. Comen por comer, viven por vivir. Pero hoy Dios te dice que tú estás marcado desde el vientre de tu madre para ser discípulo del Señor. Tú estás marcado para llevar una verdad a las naciones, en lo más bajo del mundo, a los que están en lo de bar, los que están sumidos en la droga, en el alcohol, en la prostitución. Tú eres un discípulo que tiene que llevar esa verdad. Hoy tienes que levantarte y salir de esa depresión. Dejar de ser esclavo de ese espíritu de depresión, de ese espíritu de menosprecio. Dejar de ser esclavo de esas ministraciones negativas, de esa guerra mental, esa atadura a la medicina. Hay gente que no duerme si no es con un pote de medicina al lado. Hoy Dios te dice, conozca esta verdad, que Cristo murió para que tú seas libre, para que tus pecados sean perdonados, para que alcance esa liberación que Dios quiere hacer en tu vida. Aleluya. Gloria a Dios. Dice el verso 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Oye, el que es esclavo va, visita el templo, hoy, mañana, pasado, traspasado,
pero no tiene la facultad de permanecer. Pero aquel que confiesa a Cristo puede permanecer por siempre en la casa del Señor. Oye, puede permanecer. ¿Usted ha visto personas que hoy se convierte, mañana se vuelve para el mundo? Es que aún es esclavo. No ha luchado por su gran liberación, por esa liberación plena. Por eso nosotros debemos de procurar esa liberación y ser hijo de Dios. Dice el verso 36, así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Si Jesucristo te liberta, tú le permites libertarte, serás libre. No habrá atadura. Eso me recuerda cuando me reconcilié. Dios me había quebrantado tanto. Dios había hecho un trabajo poderoso en mi vida. Mientras el hombre esperaba que yo cayera en el suelo, rodara, porque muchos tienen ese concepto, que si una persona le están orando, no cae al suelo, no rueda, como una culebra, no puede recibir liberación. Hay liberaciones que Dios lo hace quebrantando tu espíritu por medio del llanto, el sufrimiento. Donde hay un alma que sufre así, todo espíritu se va. Esa persona es libre. Y me acuerdo que llegué con un quebranto de enfermedad muy fuerte. Y Dios me libertó. Lo único que me quedaba era rogarle al Señor, pedirle que me ayudara, que me socorriera, porque era tan fuerte el proceso. Y me decían mucho, no, que tú estás atada, tú no estás libre. Y yo sí me sentía libre. Y creía que yo estaba libre porque había aceptado al Señor. Y de la manera que yo había venido a los pies de Dios, fue fuerte, fue difícil. Y Dios rompió las cadenas, me libertó. Pero el hombre no creía, yo sí lo creía. Y lo defendía. Yo decía, yo soy libre, porque Dios me hizo libre. Aunque no te crea, crea que Dios te hizo libre. Y si siente que algo te seduce al mal, renuncia para que pueda vencer. El verso 37 dice, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis mantener, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Oye, dice que ellos sí son linaje de Abraham, pero ellos hacen todo lo posible para que la palabra de Dios no haya cabida en ellos. ¿Cómo una persona puede luchar para que la palabra de Dios no quepa en su vida? Cuando nosotros le predicamos y dice, yo tengo a Dios, pero no hace la voluntad de Dios. O te buscan diferencia. ¿Y quién es Dios? ¿Quién creó a Dios? O son personas que buscan excusa para no aceptar la verdad de Dios. Y son linaje de Abraham, como le dice Jesús. Sé que soy descendiente de Abraham, le dice Jesús, pero procuráis matarme. Procura matarme para que mi palabra no haya cabida. Oye, procuran matarle encima de todo. Así hay personas que matan la fe del otro. Alguien viene contento. Dios me dijo esto, Dios me mostró esto. Y no creen.
Dios está dando mucha advertencia en estos tiempos, pero pocos son los que están creyendo, pocos son los que se están humillando en la presencia del Señor. No quieren darle cabida a la palabra de Dios. Dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Jesús le dice que esta palabra que Él le está dando viene de su Padre, no viene de Él mismo. Pero nosotros en la tierra, ¿qué enseñanza tenemos? ¿Qué es lo que nos enseña nuestro Padre? Muchos son personas que están adaptados a tabuses, a costumbres, y no se dan cuenta que hay algo que sobrepasa la costumbre, un tabú. Porque mi abuelita decía esto es lo que voy a hacer. No, Cristo le está diciendo, hoy ustedes serán libres, porque le vengo a hablar cosas que estén en el reino de los cielos. Tengo un lugar preparado para ti, un lugar donde no habrá llanto, no habrá sufrimiento, no habrá dolor, no habrá menosprecio, donde serán libres para amar, donde serán libres para alabar al nombre de Dios sin tener miedo que los señale. Hay personas que no pueden adorar a Dios libremente porque están en medio de muchos anatemas, de personas que no creen en Dios. No creen en Dios, pero cuando están apurados sí lo llaman. Creen que es un Dios de 911 que solamente estará en su momento de apuro. Pero hoy Dios te dice, conozca esta verdad para ser libre. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos vemos en el próximo consejito. Que la paz de Dios esté con ustedes. Que el Señor bendiga a la persona de República Dominicana, de Ecuador, de Chile, México, los Estados Unidos, Perú. Dios bendiga a esta persona de Chivote. Que Dios lo bendiga grandemente, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, con su familia. Sigan conectándose, sigan compartiendo, hagan su comentario para que la plataforma no lo desuscriban. Cuando duran mucho sin entrar en los videos, en los en vivo, sin comentarlo, la plataforma entiende que no son personas reales, ya que muchos usan estos medios para tener más suscriptores. Pero yo quiero algo auténtico, real, algo que Dios dé, que Dios trate con tu corazón, que esta palabra hable en tu vida, transforme tu vida. Que tú ames escuchar esta verdad, que busque escuchar esta verdad a través del Espíritu Santo. Sé que el Espíritu Santo te tocará, te libertará, te sanará en el nombre poderoso de Jesús, y que tú estarás ahí en cada transmisión, porque querrás conocer esta verdad día tras día, querrás aprender algo nuevo para ayudar a otra persona. Eres un discípulo del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Un beso, un abrazo. Que el Espíritu de Dios te fortalezca y te cubra en este hermoso día.